Ya. Sí. Buenas noches, licenciado Yubendi. Me presento ante usted a comparecer la licenciada Yareli Michel Gómez Ramírez y me acompaña el licenciado Emiliano Octavio Ramírez Morales. El tema que tocó para la actividad expositiva y el caso práctico en el módulo 5 es acerca de estudiar y analizar un caso hipotético sobre cómo es que se llevan a cabo los alegatos de apertura y de clausura por parte del Ministerio Público y por parte de la defensa. A mí me corresponde el rol del Ministerio Público y bueno, antes que nada quiero iniciar que este ejemplo que nos envió se basa más que nada en cómo un abogado, en este caso nosotros, tenemos que analizar muy bien y sobre todo tener una técnica adecuada al momento de dar estos alegatos, ya que son el conducto entre lo que sabemos de los hechos y vamos a exponerle tanto al tribunal de enjuiciamiento como al juez. Es por eso que deben de ser de una manera objetiva y deben de ser de una manera realista. Y en estos alegatos, tanto de apertura como de clausura, no podemos prometer cosas sin fundamentos. Bueno, me gustaría, no sé si quieres tomar la palabra, compañero. No, empieza con tus alegatos. El alegato de apertura del Ministerio Público, eh, este órgano comparece para exponer, este órgano jurisdiccional y social comparece para exponer su alegato de apertura con el objetivo de demostrar a través de los medios de prueba que serán desahogados durante el juicio la responsabilidad penal del imputado y manifestar así su participación en los hechos. La teoría del caso de esta representación social se está sustentando en los hechos claros, precisos y congruentes que acreditan la existencia del delito, así como la intervención directa del acusado. Durante el desarrollo del juicio se presentarán testimonios, peritajes y demás pruebas y medios de prueba que permitan al tribunal conocer de manera objetiva y congruente cómo es que ocurrieron los hechos y por qué el imputado debe de responder penalmente ante su conducta. ¿Ya? Sí, compañero. Bueno, ahora yo, licenciado Juvenil, le voy a exponer los alegatos de apertura, pero de parte de el abogado defensor. Y antes de empezar con este alegato, es importante conocer que los alegatos de apertura en cualquier etapa del proceso penal son importantes, ya que, por ejemplo, desde mi punto de vista, que es el abogado defensor, es contraatacar todo lo que dice el MP. Eso pues ya lo sabemos muy bien todos los que estudiamos la materia, la carrera, etcétera. Pero creo que es también importante reconocer o recordar más bien que para un abogado defensor es importante la habilidad lingüística y mental para poder formar sus alegatos de manera clara y adecuada para que de este modo pueda pueda explicar bien su idea ante el juez de enjuiciamiento o más bien ante el tribunal de enjuiciamiento para que, bueno, exista duda, para que exista una duda de parte del juez y em, tenga todo en cuenta, todo lo que vaya a decir el defensor. Todo lo que vaya a decir el defensor tiene que ser dicho de una manera clara, coherente y adecuada para lograr ya sea una resolución absolutoria o una sentencia corta, pero pues, siempre es preferible la absolutoria. Y bueno, mi alegato es: comparezco en mi carácter de abogado defensor del imputado, con el firme propósito de demostrar a lo largo del presente juicio que los hechos que pretende acreditar el Ministerio Público no serán probados más allá de toda duda razonable. La teoría del caso de esta defensa se sustentará en evidenciar las inconsistencias de la versión acusatoria, así como en la falta de solidez de los medios de prueba ofrecidos. Se demostrará que los hechos no ocurrieron en la forma en que han sido planteados por la Fiscalía y que existen elementos que generan dudas razonables respecto de la participación del imputado. Durante el desahogo de las pruebas, esta defensa acreditará que los testimonios carecen de objetividad y presentan contradicciones relevantes.
además de que los elementos materiales no guardan una relación directa e inequívoca con la persona del acusado. En consecuencia, al finalizar este juicio, quedará claro que no se cumplen los extremos necesarios para destruir la presunción de inocencia que ampara a mi representado. Por lo anterior, esta defensa solicitará que se emita una sentencia absolutoria, conforme a los principios del debido proceso, presunción de inocencia y valoración libre y lógica de la prueba. Bueno, esto es como ya lo expliqué, esto es básicamente el buscar o, pues sí, buscar darle, o más bien querer darle una idea clara y precisa al juez de parte del imputado qué es lo que queremos, que en este caso, bueno, desde mi parte como defensor del imputado o del acusado, es buscar que, bueno, señalar más bien mediante los alegatos que hay inconsistencias en cuanto a lo que presenta el MP. Te doy la palabra, compañera. Sí, me gustaría añadir un último párrafo dentro de de los alegatos de apertura. Eh, este órgano social, siendo un representador como tal mencionó, representa a la sociedad, tiene que hacer valer también los derechos tanto de la víctima como del imputado, es decir, que las pruebas eh, ofrecidas y obtenidas durante todo el proceso de investigación fueron conforme a derecho y conforme a los principios de legalidad y principios rectores de la materia, para así no desacreditar de ninguna manera tanto los derechos del imputado como de la víctima. Con esto quiero decir que los alegatos que mencionemos o que mencionamos en este caso siempre tienen que ser conforme a ley y tienen que hacer valer los derechos de ambas partes, porque entonces ante el tribunal de juiciamiento, ante el juez, estaríamos en una postura que va a desacreditar la teoría del caso que vamos a presentar por estar mencionando algunas cosas que a lo mejor no van dentro de este proceso. Por eso es muy importante que al momento de argumentarlos y de, sobre todo, de formarlos y llevarlos ante el tribunal de enjuiciamiento, ante el juez, sea de una manera legal, porque también podemos nosotros manifestar alguna parte errónea y esto puede hacer que nuestra teoría del caso, tanto por la postura de mi compañero que es defensor, tanto la mía que es por la postura del Ministerio Público, pues se desacredite totalmente y ambas tienen que ser sustentadas en medios de prueba y posterior en la etapa de juicio en pruebas. ¿Vas a seguir o Sí, claro, continúas? compañero. Bueno, los alegatos de clausura del Ministerio Público. Habiéndose desahogado la totalidad de los medios de prueba ofrecidos durante el proceso de juicio, el Ministerio Público formula su alegato de clausura, reiterando que los extremos de la acusación han quedado plenamente acreditados. Las pruebas rendidas en audiencia demostraron de manera clara la existencia del hecho delictivo y la participación del imputado sin que la defensa lograra desvirtuar la teoría del caso presentada. Sostenida para esta representación social, los testimonios resultaron coherentes entre sí y los elementos materiales reforzaron la narrativa fáctica planteada desde el inicio del proceso. En consecuencia, el Ministerio Público sostiene que ha superado el estándar probatorio exigido en la materia penal y que de no subsistir duda razonable respecto a la responsabilidad del acusado, por lo que se le solicita a este tribunal que se le dicte sentencia condenatoria conforme a derecho al imputado. Ok. Entonces, bueno, continúo yo ya con los alegatos de clausura de la parte del abogado defensor. Bueno, mi alegato es básicamente, habiéndose desahogado la totalidad de los medios de prueba ofrecidos durante el presente juicio, esta defensa comparece para formular su alegato de clausura con el objetivo de demostrar que el Ministerio Público no logró acreditar más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal de mi representado. A lo largo del juicio ha quedado en evidencia que la teoría del caso sostenida por la acusación carece de solidez probatoria. Los testimonios presentados resultaron contradictorios entre sí y no permitieron establecer de manera clara, precisa y congruente la participación del imputado en los hechos que se le atribuyen.
Asimismo, los elementos materiales ofrecidos no guardan una relación directa e inequívoca con la persona de mi defendido. Debe destacarse que en ningún momento se aportó prueba plena que permita al tribunal superar el estándar probatorio exigido en materia penal. La simple probabilidad o sospecha no es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, principio rector del sistema penal acusatorio y garantía fundamental de toda persona sometida a un proceso penal. Por el contrario, de las pruebas desahogadas se desprenden dudas razonables, que no fueron debidamente aclaradas por la parte acusadora, lo que impide jurídicamente la emisión de una sentencia condenatoria. En este contexto, corresponde al tribunal resolver conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y valoración libre y lógica de la prueba. En virtud de lo anterior, esta defensa solicita respetuosamente se dicte sentencia absolutoria a favor de mi representado, al no haberse acreditado su responsabilidad penal en los términos exigidos por la Constitución y las leyes aplicables. Y bueno, esto es un poco de lo que señalaba mi compañera, que los alegatos de apertura tienen que ser conforme a derecho, ya que, bueno, aquí yo explico que un simple señalamiento está interrumpiendo o está violentando más bien el principio de presunción de inocencia, el cual, pues, como conocemos muy bien en la materia, es uno de los principios importantes, si no es que de los más importantes dentro del proceso, ya que si a una persona, bueno, una persona, como bien lo sabemos, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y esto solamente se va a demostrar siempre y cuando haya sido en un juicio conforme a derecho, de manera legal, con las pruebas, pues igual siendo de manera legal, siendo obtenidas de manera legal y desahogadas correctamente para el correcto desarrollo de la audiencia. También es importante señalar que, bueno, señalo en el alegato, en las partes finales, que el procedimiento penal se tiene que llevar de acuerdo a ciertos principios que se establecen dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual como principios rectores pues tienen que ser antes que cualquier otra cosa, como por ejemplo una sentencia, que pues igual tenga que ser dictada conforme a derecho y tomando en cuenta los principios rectores de nuestra materia. Y bueno, de mi parte sería todo. No sé si mi compañera gusta agregar algo más. Sí, claro, como postura del Ministerio Público, pues tenemos que acreditar, ¿no? El hecho delictivo y sobre todo la participación del imputado. Y como eh, órgano social tenemos que hacer valer los derechos de la víctima o del ofendido. Sin embargo, no podemos al momento de mencionar, como mi compañero lo comenta, no podemos desapegarnos del derecho. Tenemos que seguir siempre los principios rectores que fundamentan nuestra materia para así de alguna manera ser creíbles con estos alegatos ante el Tribunal de Enjuiciamiento o el juez y de alguna manera tengan sustentada nuestra propia teoría del caso. Esto sería todo por mi parte. Igual de mi parte sería todo. Entonces voy a tener la grabación y ahorita vemos.